Bueno, contabilización. Ahora tenemos esto de que ya no es lo mismo. Antes teníamos una contabilidad espejo entre arrendador y arrendatario, ahora no, así que tenemos que separar qué es arrendador y arrendatario. Por si alguno se pierde, les dejamos acá el ayuda a memoria, ¿no? De quién es el arrendador y quién es. Yo ya estoy acostumbrado, pero sé que para muchos les complica la palabra. Sí. La de los fideicomisos, fiduciarios, esas también son palabras que todo el mundo complica. Bueno, este cuadro resume, quizá lo ven chico también, pero resume las contabilidades para los dos lados. Algo ya lo adelanté. Cuando tenemos el arrendador, tiene que seguir clasificándolo como financiero operativo, porque si es financiero es una venta que cobran cuotas, ¿verdad? Y si es un operativo, el mero alquiler es una ganancia, bueno, mensual, anual, trimestral, como vos quieras, pero generalmente mensual, ¿no? Que vas reconociendo todos los meses el ingreso y, bueno, la cuenta por cobrar o lo que cobraste. Recuerden que en el caso financiero hay dos, que el arrendador sea el vendedor y que el arrendador sea solo, que no sea el fabricante, lo llaman fabricante o vendedor y arrendador, que sea solo arrendador. El solo arrendador es un banco habitualmente, o es una empresa de leasing, y lo que hace es dar préstamos, ¿no? Yo trabajo con una empresa de leasing también, hace muchos años asesorándolos, y fue rarísimo porque cuando empecé con ellos tuve que discutir con el jefe de contabilidad y la gente de contabilidad, que ellos me decían que era un alquiler. Y es toda una empresa financiera que pertenece a un grupo financiero, o sea, arriba de todo hay un banco, y el banco lo fondea, todo, o sea, todo era un préstamo, pero ellos tenían toda la contabilidad como un alquiler. Y me justificaba algo que hablamos antes, que compraba el activo, porque esto no es que le alquila, porque cuando yo alquilo auto, tengo autos que alquilo, ¿no? Acá hace un contrato con una empresa donde primero va a comprar el activo que necesita de la empresa, a veces busca proveedores, todo, pero después todo le factura ese servicio, porque yo digo, ¿por qué la empresa tendría que buscar y yo darte el préstamo, básicamente, porque yo te estoy dando un préstamo? Y ellos hacían esto de ir a buscar el activo y después se lo factura entre todas las comisiones, tiene la comisión de haber gestionado la compra del activo y si hay a veces importaciones y cosas, lo hacían ellos y todo. Todo está a su nombre, todo el contrato dice que es un alquiler, tienen la opción a compra, todo indica que la compra la van a ejercer, pero ¿saben lo que nos pasa en Argentina? Que no se ejerce la opción de compra. Y esto es porque la mayoría son leasing de rodados, de autos y camiones y cosas así, y el tema es el seguro, o sea, dentro de la cuota del leasing le cobran el seguro, todo, y nadie quiere hacer la transferencia. Al terminar el contrato pagan todo menos la opción de compra. Y la opción de compra es menos que lo que vale una cuota. Y pagaron 60 cuotas. El auto lo pagaron el doble por la financiación y pagando una cuota más se quedan con la propiedad y no lo hacen para que no les venga el tema de las multas, no sé, hay todo un tema de que la transferencia, no sé, ustedes saben más, pero la transferencia es, o sea que como todo ilógicas cosas en Argentina, el arrendatario no ejerce la opción para no pagar las multas que tiene hace 5 años que vienen todas a nombre de la empresa, porque el propietario de la patente, todo, sigue siendo la empresa. Sí, bueno, debe ser también sí, por diversos motivos, pero no ejercen la opción de compra. ¿Sí? Una cosa rarísima, y yo, cuando empecé con ellos era no puede ser. Y después pasa a los otros que los que se los roban, los que tienen chocado y cosas así, y los tienen que ir a buscar ellos a una comisaría, o sea, tienen todo un laburo. Y después laburan mucho con maquinaria agrícola, que yo, muchas cosas de grandes empresas que ya no son automóviles, ¿no? Pero el de automóvil es más un dolor de panza, que por no decir otra cosa, que una realidad. Cuando soy el mero arrendador, generalmente eso, una empresa o un banco que se dedica a esto, hay todo un tema tributario en Argentina por el tema de bienes personales, por el tema del IVA, ¿no? Cuando vos compras un auto tenés que pagar el IVA entero, acá lo pagás en las cuotas, hay todo un tema tributario favorecido
para mejorar el tema del leasing. Hay una ley de leasing. Las famosas que conocemos como la vida útil tributaria, muchos se basan en esta, porque para los contratos de leasing establece la vida útil, que el contrato no puede superar la vida útil del activo. Entonces, en la ley de leasing te ponen cuáles son todo el tratamiento tributario y te ponen las vidas útiles. Muchos usan esa vida útil porque dicen es la vida útil para impuestos a las ganancias. La propia ley dice esto no lo usé para impuestos a las ganancias. Es tremendo, pero todas estas cosas son, y tiene los famosos 10 años, 50 años, esas cosas, pero después tiene muchas maquinarias, mucho equipo que pone la vida útil específica para eso. Los 3 años de las computadoras, todas esas cosas están en esa ley y muchos piensan que es la ley de ganancia o la ley, ¿no?, del impuesto para usar la deducción. Bueno, que le digas a un inspector del fisco, uso esta ley, ¿viste? Todo siempre se basa en algo que es más justificado que vos pongas una vida útil, pero no es que esa es la... Y dice, no la use para ganancia esto, ¿no? Y el que es solo arrendador tiene siempre una cuenta y su préstamo garantizado con la propiedad del equipo. Y él no es el vendedor del equipo, ¿no? Esto que digo, va, lo compra, lo tiene a su nombre y lo alquila. Y tiene que reconocer la cuenta por cobrar, ¿no?, que tiene por haber entregado ese equipo, pero no tiene la venta, aunque en la contabilidad después termine facturando una venta con la opción de compra. El otro caso es cuando es el propio fabricante, por ejemplo, una automotriz, que ofrece leasing y lo hace la propia automotriz. Esto generalmente no ocurre porque por los beneficios del leasing tenés que ser una empresa de leasing para tenerlo o una entidad financiera. Y entonces lo que hacen son contratos y acuerdos entre automotrices o fábricas de equipo, lo que sea, con los bancos o con empresas de leasing, o lo que hay es, cuando es la propia empresa, crean una empresa dentro del grupo automotor, una empresa que hace el leasing para los clientes, ¿no? Entonces todos esos casos los tienen. Cuando soy el arrendador y fabricante, tengo dos operaciones que registrar. Por un lado tengo una venta de un equipo, como todas las ventas, sin nada que yo, y por el otro lado el tratamiento del leasing que genera la cuenta por cobrar. O sea, tengo dos operaciones. Si no, lo más habitual es que solo tenga la cuenta por cobrar del préstamo, que es el leasing. Y en el arrendatario, ahora, no tengo que clasificarlo más, por eso todo el mundo dice murió lo de operativo financiero. Fíjense que no, porque está para el arrendador, está. Lo que pasa es que los arrendadores suelen ser pocos, suelen ser empresas financieras, banco, entonces está centrado ahí. Todo el leasing lo vemos de todas las empresas que acceden como arrendatario a hacer esos contratos. Cuando sos un arrendatario es cuando no tenés que distinguir si es financiero o operativo. Y esto complicó un poco el tema de la contabilidad. Una de las cosas que siempre se hacía mal en el leasing, ya con las normas anteriores, era que muchos amortizaban los activos. Viste que cuando llegamos a lograr que en un contrato de leasing activen los bienes y generen el pasivo, que no sea un gasto de alquiler, ¿no? Después, ¿qué hacían? Lo amortizaban a lo largo del contrato de leasing. Todo el mundo, ¿eh? Y eso está mal porque después te queda un montón de vida útil. O sea, un auto que tiene 10 años de uso lo tenían por 3 años porque era siempre la vida del contrato. Y ahora, cuando vas acá, que ahora sí es el contrato del alquiler, te va a decir que la vida es la del contrato. Pero, o sea, a ver si me siguen con esto. No tengo que distinguir si es operativo o financiero. No. Pero para la amortización te dice que si al final del contrato te vas a quedar con la propiedad del activo, entonces lo amortices en la vida útil y no en el contrato. Que es lo que antes hacías con un leasing. O sea, el leasing que hacías antes es igual, no tendría que haber cambiado. Lo que cambió es el contrato de alquiler normal. Lo que pasa es que antes tenía que decir que era un leasing financiero y era un arrendamiento financiero. Ahora no, es un arrendamiento. Y hay otra característica con dónde va el activo. Antes el activo iba al rubro del activo donde tendría que estar si yo lo hubiera comprado. Si es un rodado, a bienes de uso, no sé, a rodados de bienes de uso, a maquinaria, equipo, qué sé yo, si es una inmueble, una propiedad de inversión, no sé. Podría ser un bien de cambio que yo lo compre en leasing, raro, pero podría. Y iba al rubro ese. Si yo lo hubiera comprado, ¿dónde iba? Ahora te crea un activo que es activo por derecho de uso y podés tener un rubro que sea activo por derecho de uso. Entonces, a mí no me gustó, pero uno de los efectos de cuando empezó a aplicarse en el 2019 esta norma, en la NIF 16, todo el mundo que tenía leasing financieros activados,
Los pasaron todo a derecho de uso y lo empezaron encima a amortizar por el contrato. ¿Viste? Yo los quería matar. Dice, no, porque ahora no hay más financiero. No, no, no es así. Pero bueno, esto generó. Y van a ver después que me da la opción de ponerlo en el rubro que va al activo. Tengo una doble posibilidad. Lo que yo veo que todo el mundo lo manda a... Tengo ejemplo, hoy no voy a entrar y salir todo el tiempo, pero muchas empresas van a ver que tienen activo. A ver, no existe una empresa que no tenga alquileres, pensémoslo así. Yo creo que no debe haber hoy casi todas tienen más alquileres que compras, pero pensar que una empresa no alquile nada, no creo. Con lo cual vas a verlo fácil. Mirá el balance y si encontrás activo por derecho de uso, pasivo por arrendamiento. NIF 16. Y si no están, tenés que asumir que el pasivo arrendamiento lo vas a ver y tenés que asumir que adentro de propiedad, planta y equipo o algún rubro de activo va a estar como una clase la de activo por derecho de uso. Cuanto antes posible, viste que era muy común, y ustedes lo habrán visto siempre, maquinaria y maquinaria en leasing. Rodados en leasing. Yo siempre ¿cómo se dice? ¿Los cagaba a pedo? Sí. Porque a mí me enojaba eso, porque la norma era en el rubro del activo, que yo lo compre en cuota, que lo compre en leasing. O sea, la forma en que yo financio la adquisición de un activo nunca tenía que generar la clasificación en un balance. Si yo tenía un rodado, si lo había pagado, si lo había comprado en cuota, si lo había comprado con un crédito hipotecario, arrendario sería, o lo había comprado con un leasing, era un formato de financiación. ¿Por qué tenía que poner rodados en leasing? Ah, porque yo no soy el propietario, otra vez, con todo respeto, con la propiedad y todo esto. Bueno, ahora sí, porque ahora te queda como activo por derecho de uso. Y los que son en leasing originales, los que ya eran leasing, yo decía, esos quedan igual, no tendrían que cambiar, pero todos los pasaron activo por derecho de uso. Y cuando se ejerce la opción de compra, te lo repasan al rubro de bienes de uso. No me gusta, porque yo lo tendría que estar enrodado, amortizándolo del primer día, ¿no? Pero bueno, esto pasó con NIF 16. Son, ¿cómo se llama? Los efectos no deseados. ¿Vieron cómo los medicamentos, cómo se llama? Con las contraindicaciones, exactamente. Que no las lean porque en general, no sé si saben, tienen más contraindicaciones. Siempre te hacen más mal que bien. No te lo dicen los médicos, pero es real. Bueno, vamos a esa contabilidad del arrendatario. Ven que acá dice en la fecha del comienzo, porque se acuerdan que estaba la del inicio cuando yo analizo todo el contrato y ahora en la del comienzo. Todo lo que vimos hasta ahora de contrato es en el inicio, ahora lo registro. Voy a reconocer un activo por derecho de uso, ya que está, le ponemos ADU, ¿les gusta? Y un pasivo por arrendamiento. Y para simplificarlo le ponemos P por A. Entonces pasivo por arrendamiento y ADU, entonces usamos todo eso todo el tiempo. Lo usamos todos así. Bueno, yo tendría que todos los contratos que tenían un arrendamiento pasar a reconocerlo ahora, ya no me importa si son con opción, sin nada, ven que ya el tema es si hay un arrendamiento y todos van. Pero la norma tuvo la decencia, la piedad de decir, che, como a ustedes les gusta por significación y todo, bueno, te voy a dar la opción de que ciertos contratos no le apliques sabiendo que el tema no es tanto que lo tengas que aplicar, el tema es que tenés que traer el contrato traído a valor actual, descontar una tasa de mercado, un montón de cosas que te complica. O sea, cuando vos lo decís es fácil, cuando tenés que hacer en el contrato es un lío. Argentina tiene ese lío multiplicado por 10, porque acá tenemos inflación, los contratos están indexados, todos se van cambiando, o son en dólares, o son en nafta, o siempre tienen alguna cláusula, alguna cosa. Y otra es que se van modificando cada 2 por 3, porque encima, si los vas a renovar, te tenés que sentar a negociar de nuevo, cambian todas las condiciones. Entonces, el efecto contable argentino es que los contratos todo el tiempo tienen que andar con renegociaciones permanentes, y si baja un poco la inflación, renegocian todo de nuevo y así. Por supuesto, los primeros que se quejaron de esta norma fueron los bancos. Los bancos son en el mundo siempre, las compañías de seguro y los bancos son los que más alquilan porque tienen las sucursales. Entonces lo más normal es que tengan varias sucursales, los petroleras tienen los camiones, pero cuando hablamos de bancos, entonces los primeros que empezaron a decir, che, esto es una bestialidad, y en Argentina las sucursales que tienen los bancos, ya les conté ya, una de las cosas más raras fue dar esta norma a arquitectos, ¿le conté esto o no? Que me pasaba con varios bancos que tienen una gerencia que se dedica a esto, que son los que van buscando las propiedades para alquilar y poner las sucursales bancarias. Entonces, en ese área no hay contadores, hay arquitectos, porque después son los que las diseñan, las renuevan, le hacen todo el mobiliario y todas esas cosas.
había arquitectos, abogados por los contratos que firman y, bueno, algún capaz que ingeniero, que yo, pero la mayoría eran arquitectos y creo que eran esto. Algunos a veces economistas, pero generalmente eran abogados y arquitectos. Y para contabilidad, los que generaban los contratos, las cláusulas y todo, y entender si eso era cómo y tal, y si se renovaba y si no, porque siempre tenemos que ver si tienen cláusula de renovación y a qué valor y cómo va a ser y qué devuelvo al final y cómo lo tengo, era todo este área. Y este área le empezaban a pedir todo el tiempo, y pasame el contrato, y pasame las actualizaciones, y pasame el monte, y pasame la tasa de interés, y pasame... Y, ¿viste? Y los tipos, y un día me dijeron, anda a explicarle a ellos por qué carajo le pido todo esto, y les fui a dar un curso de la NIF 16 y esto, para que ellos entendieran por qué nosotros en contabilidad, a partir de lo mismo, necesitábamos toda esta información, y darle una clase de contabilidad a arquitectos, me entendieron mucho mejor, porque no tenía las oposiciones estas, no sos el propietario, me entendieron todo mucho más fácil, y después le dije a lo de contabilidad, fue más difícil que ustedes entendieran esta norma que ellos. Ellos la entendieron así y dijeron, ah, listo, ya sé lo que le voy a mandar. Entonces le mandan las planillas y todo. Y la tienen que recalcular todo el tiempo porque no existe hoy alquiler que no tenga cláusula dólar, actualización y cosas así, todos. O sea, no, ya no hay. Bueno, ¿qué me dice? Te doy una posibilidad de que haya contratos que no los trates así. No es que es una obligación, pero después todos lo hacen. Dos motivos por los cuales un contrato no lo meto en toda esta norma, y si no lo meto en esta norma, ¿qué hago? Lo registro como un gasto, ¿no? Como eran siempre. Uno es porque sean de corto plazo. Corto plazo es, no lo dice, pero después da un ejemplo, qué sé yo, hasta un año. Que sería así, ¿no? En el fondo activaría y en el año se venció. Entonces, si es hasta un año el contrato, y a ver, si yo viajo a Mendoza y voy a estar 2 semanas, y entonces alquilo un auto, no voy a andar activando por 2 semanas, porque todos los contratos de alquiler se activan. Entonces, alquilar un auto por 2 semanas lo tendría que registrar como un activo por derecho de uso y amortizarlo en 2 semanas. Deja joder, por 2 semanas es gasto y listo. Está pensado para eso. Los de corto plazo son contratos de pocos días, pero después te dice hasta un año, y como todo. Vieron que hasta un año son el tema de... Por ejemplo, las que vos comprás como subsidiaria, pero la vas a vender dentro de un año, el tema de no segregar componente financiero, decir que no tiene intereses, hay muchas cosas que son hasta un año. Bueno, esta es una de las que te dice hasta un año. Y después, ¿qué hacen las auditorías? Te ponen una regla, contrato, más de un año se activa, menos de un año no se activa. Y no es así, porque si yo tengo un contrato de 9 meses y tengo 3 meses en un ejercicio, yo lo activo. Y te lo ponen como una regla. ¿Vieron cómo son estos auditores? ¿No? Todas estas cosas siempre las quieren parametrizar. Entonces te ponen, ¿viste? Sí, no, sí, no, sí, no. Pensar, no, porque yo ¿qué tengo? Tengo un malón de, ¿viste? 1000 contadores que los tengo que largar a la calle a auditar, que no tienen ni la más pálida idea, entonces todo se lo parametrizo. Y cuando vos ves cómo aplican la NIF 16, los tipos te dicen, más de un año se activa. Y me lo han discutido, gente que conozco, no voy a decir quién es, pero... Me dice, no, pero está prohibido. Le digo, no es prohibido, es que la norma me permite no hacerlo, pero de ahí que esté prohibido, pero no lo hace nadie. Bueno, okay, chicos, hasta un año. Y el tema de bajo valor. Bajo valor no es el contrato o el alquiler, sino que bajo valor sería el activo subyacente, tiene que ser de bajo valor. Hablamos todo el tiempo del dispenser de agua. El dispenser de agua es bajo valor. La impresora está en el límite. ¿Me entienden? Sí, no sé. Esos bichos gigantes así que hacen de todo, no sé qué. Bueno, ahora, una fotocopiadora más pequeña, o sea, ¿qué les digo? Las empresas grandes no activan las impresoras, literal. Entonces, las petroleras, los bancos, todo esto, que las tienen todas, todos tienen las impresoras de este sistema, no las activan. Ahora, si estoy en una empresa que en pyme, yo no sé si la tendría que activar. La regla es que el activo subyacente tiene que ser de bajo valor intrínsecamente, independientemente de la, en realidad, de la significación de la empresa, de lo grande o chica que sea el activo o el patrimonio de la empresa. ¿Por qué? Porque en cierta petrolera, 250 camiones activado o no le cambia un ápice ninguna de sus activos. Pero te dice, y la regla ya arranca ahí, un automotor, un rodado, no podés decir que es de bajo valor. No me importa si un auto o un camión en tu empresa no te cambia ni el 0,0001 de tu activo. No me importa.
nadie en una contabilidad de bienes de uso deja de activar. Yo dejo de activar una computadora, una impresora, un celular, dejo de activar una silla, que después todo el mundo la activa, igual. O sea, puedo tener, vieron que las empresas te dicen, si no supera, qué sé yo, 100.000 pesos, no activo nada, ponele. Pero nadie, nunca jamás dejó de activar un rodado. Si tengo un camión y soy el dueño del camión, lo voy a activar. Puedo no activar un escritorio, pero voy a activar siempre un camión. Entonces, de rodado para adelante, todo. O sea, los registrables de por sí. Jamás voy a decir un inmueble. O sea, no me importa lo grande que sea tu empresa y lo poco significativo que puede ser este contrato en toda la empresa, se activa igual. ¿Okay? Porque el activo es, en un kiosco sería un activo significativo un camión, sí, entonces activo significativo para la petrolera más grande también. Es lo mismo. Esa es la regla. Aunque sea una multinacional de las más grandes del mundo. Porque si no, viste cómo es, no te activan nada. Ergo, cualquier activo, o sea, embarcaciones, aeronaves, todo se tiene que registrar. Después tengo maquinaria pesada sin duda, toda la maquinaria agrícola, toda la maquinaria de construcción, que es muy habitual que tengan tema de leasing o alquileres, toda la maquinaria, herramientas es la que yo puedo dejar de lado. ¿Está bien? Entonces, ya si tengo, bueno, si es un rodado ni hablar, pero si ya tengo, no sé, una de estas que son un montacarga, ¿viste? No es un rodado, es un montacarga, chum. No te lo voy a permitir, ¿entiendes? O sea, hay un límite ahí que está. El límite, el que entra o no, es la impresora, para que tengamos una idea. Dice herramientas o equipamientos de oficina. Ellos te dicen, creo que entraría una notebook, una computadora, una impresora, una fotocopiadora. O sea, equipamiento de oficina es donde pone la vara para que entre o no entre por valor intrínseco. De equipamiento de oficina para arriba, entonces, equipo productivo, lo más lógico es que esté todo activado. Se supone que sí. Después te dice que esté interrelacionado y qué sé yo, entonces como que hay una red, el servidor es necesario, un módem, no. Una impresora, no. Un equipo de oficina, no. Ahora ya el que dirige toda la red de la empresa, ese sí. Ahí es donde está la división, digamos. Lo dice toda la norma, ahí pone párrafos y explicaciones, guías y un montón de cosas. Bueno, ¿qué debo hacer? En el momento inicial yo tengo que reconocer el activo y el pasivo. ¿Cómo se mide? Pensemos que cuando es un leasing, ¿no? El financiero, yo tenía el valor del activo, porque yo estaba comprando, ¿se acuerdan? Un auto en cuotas hasta la opción de compra, ¿se acuerdan? Entonces yo siempre tengo cuánto vale el auto de contado, porque el mismo que es el arrendador generalmente es el que lo vende o es el que tengo la fábrica, que hago el acuerdo con el arrendador, ¿está bien? Entonces yo siempre, el arrendador siempre sabría el valor del activo intrínseco, que es el que lo está alquilando, que se supone que él lo compró y todo. El arrendatario es el que muchas veces no sabría. Cuando es un financiero, vos siempre tenés el valor. ¿Cuánto saldría si yo lo compro al contado y cuánto sale con todas las cuotas? Si yo pongo el valor del activo de contado y después pongo todos los cánones, opciones y todo lo demás, me sale la tasa. ¿Se acuerdan como vimos el otro día el Excel, la famosa TIR? Esto es todo lo mismo. Es la tasa efectiva y con la tasa efectiva después devengo. ¿Ahí estamos de acuerdo? Y cuando yo tengo un contrato de alquiler de una oficina, ahí yo soy el inquilino. Yo tengo lo que pago de alquiler. Un contrato, por tanto, 2 años. ¿Está bien? Lo tengo que traer a valor actual. ¿A qué tasa? Siempre el problema del año 16 es a qué tasa la tengo que traer. ¿Por qué? Porque lo que te dice es la tasa del arrendamiento, la TIR, la intrínseca del arrendamiento. Para eso necesito saber cuánto vale el activo. Pero cuando yo alquilo un inmueble, por más que yo tenga una idea de valor de mercado, eso sería si yo me lo voy a quedar. Pero yo no tengo el valor de mercado de lo que valen 2 años de un inmueble, ¿me entienden? Porque sí, podría tener el inmueble y decir que dura 50, pero ya sería una estupidez hacer eso. Entonces, cuando tengo los típicos arrendamientos comunes, llamémosle así, los que siempre eran operativos, mi problema es que no tengo el valor del activo, porque siempre es el derecho de usar el activo un plazo, no el valor del activo. Entonces, ¿cómo lo traigo? Tengo que traer una tasa de mercado, que es la tasa del endeudamiento, la incremental del pasivo. ¿A qué tasa yo me endeudaría si yo pidiera prestado devolver esta plata? Y eso lo traigo a valor actual. Ahí es donde empieza el quilombo del año 16.
descontar los contratos de alquiler. Cuando lo traigo a valor actual, ese es el valor que tengo que reconocer. Pero ustedes, ese sería el pasivo del arrendamiento. Es el valor presente, el valor actual del flujo futuro, que sería de los pagos del arrendamiento. Los pagos tienen que incluir opción de compra, aunque no está, cuando es ventajosa y no cuando no es ventajosa. Que esos son los que se conoce como los pagos mínimos. Los pagos mínimos son los que yo ya sé que los voy a hacer igual, aunque sean opcionales. ¿Por qué? Porque son ventajosos. Pensemos que en Argentina los pagos mínimos, esto está pensado para que la gente hace un alquiler a 20 años con un valor fijo, porque así son en el mundo. Nosotros, imagínate. A lo sumo son contratos. La otra es la revocabilidad. Yo le dije, todos los contratos de alquiler, encima en Argentina, a mí siempre me han cuestionado varios. ¿Cómo que? O sea, si yo quiero aplicar la NIS 16 en Argentina, no se lo aplico a nada, porque todos los contratos tienen cláusula de revocación. Ustedes saben que haces un contrato de alquiler de oficina por 3 años, ponele, y tiene una cláusula de que avisándote con un mes, una locura total, tanto el arrendador como el arrendatario pueden cancelar el contrato sin ninguna sanción, que en general en el mundo que dicen que no son revocables, ¿por qué? Porque si vos tenés un contrato de 10 años, vos lo podés revocar, pero después del año 7, ponele. Y si lo revocás antes, tenés que pagar 7 sí o sí. Por eso, tenés que pagar 5 o 6 años sí o sí, aunque no lo alquiles. Perdona. No, que eso estaba, que si lo alquilabas, si lo decidías dejar de alquilar, recibir el contrato al año y medio, o pagabas 2 meses de alquileres, y era... 2. Sí, a los 2 años y pico, claro. Un alquiler... Bien. Para cualquier empresa que vos tengas que pagar 2 meses, no es nada. Te estoy diciendo que las cláusulas suelen ser que tenés que pagar 8 años de alquiler, no 2 meses. Si vos Entonces ese es un contrato no revocable, porque es tan costoso, siempre se puede, pero es muy costoso hacerlo, entonces nadie lo haría. Yo he tenido casos de reporte de esto con contratos de Argentina que no me pueden creer que los contratos de Argentina digan que yo avisando con un mes, ¿no? O como si fuera un preaviso de un empleado, yo pueda cancelar un contrato. Que si yo me tengo que mudar de golpe porque a vos se te ocurre a la mañana, ¿por qué tenemos eso? Por la inestabilidad económica argentina. Porque vos como arrendatario, ¿cómo permitís que un contrato diga que el tipo se arrepiente y te diga te tenés que ir en un mes? Y te avisó y el contrato dice, 1 mes, 2 meses, cosas así. Y vos decís, ¿por qué? Porque yo también lo haría. ¿Me entiendes? El arrendatario lo acepta porque sabe que un día le pasa en la Argentina que te tenés que ir bajo un puente porque no puede pagarlo más. Entonces también al arrendador lo dejás sin el alquiler. Que uno dice, bueno, conseguís otro. No es tan fácil a veces conseguir otro, ¿no? Entonces esto no te lo pueden creer que en Argentina sea así. Si es el valor actual, bueno, el valor actual es la formulita que vimos el otro día, ¿no? Y el activo por derecho de uso, vos dirías, es ese mismo pasivo. No, porque nosotros para activo tenemos el concepto de costo, y costo no es precio, costo es todos los costos y gastos necesarios. Entonces, cuando vos tenés un contrato de alquiler, ustedes lo saben, vos viste que tenés que pagar comisión a todo el mundo, ¿no? Un mes de la no sé, 1 o 2, no sé, comisiones, tenés escribano, tenés impuesto al sello en muchos lugares, entonces tenés un montón de gastos y costos necesarios para el alquiler. Incluso después a veces tenés reacondicionamientos, mudanza, un montón de cosas que forman parte del costo necesario para entrar a un lugar. ¿Está bien? Por lo tanto, el pasivo va a ser el alquiler descontado a hoy y quizás el pasivo no incluye una primera cuota que se pagó por adelantado, viste que vos pagás por adelantado, qué sé yo. Y el activo va a incluir todos estos otros gastos que tuviste en el momento inicial. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, el pasivo es el valor actual de todos los pagos futuros. Es una fórmula, pero ¿se acuerdan? Era el CO, CN, la fórmula VAN, valor actual neto, valor actual. Y el activo por derecho de uso suma todo esto. El pasivo es la medición inicial más todos los otros gastos. Y hay uno, que ahora nosotros también lo tenemos nuevo y todo, que lo vamos a empezar a ver como algo normal, pero nos cuesta a veces, que es el gasto del desmantelamiento futuro o retiro de activo. ¿Se acuerdan que en NIC 16 era la única cosa que teníamos distinta, en bienes de uso y propiedad planta de equipo, que eran los gastos futuros, como el abandono de pozos de las petroleras y esto, que saben que cuando terminen la explotación tienen que gastar otros 1.000 millones para sacar todo lo que está ahí. Y es tan costoso perforar como sacar todo. Entonces yo incluyo como costo no 1.000 millones, sino 2.000. Y lo amortizo a lo largo de... Bueno, acá lo mismo. En el alquiler yo tengo que incluir... Bueno, los bancos empezamos a tener casos porque
Con los bancos me dijeron, cuando empezamos a ver todo esto, me dijeron, che, pero me parece que yo tengo un caso de lo que vos decís, porque ellos tienen las cajas de seguridad, o los tesoros le llaman, ¿no? Entonces contratan un alquiler de una propiedad que generalmente tiene un subsuelo, un primer, segundo piso en algún lado, que no es a la calle, y tienen construido una bóveda, ¿no? Y esa bóveda la construyen ellos y la pagan ellos y después la tienen como una mejora, como llaman como quiere. Y dicen, ojo, porque muchos contratos dicen que yo tengo que dejar el inmueble, como viste que dicen eso, como estaban las condiciones cuando yo lo llegué. Y no sé, el propietario, primero, no me va a pagar la bóveda que yo le construyo porque era para mí. Capaz que me voy y me dice, sacala. O capaz que me voy y me dice, bueno, déjala porque ya que está, me queda y es linda. Pero si no, me va a decir, ya, llévatela. Y en ese caso es tan costoso construir una bóveda como después retirarla. Entonces la pregunta sería, si yo activé la bóveda y la amortizo a lo largo del plazo y qué sé yo, ¿por qué no voy a activar la obligación de retirarla? Y ahí se planteó, me dice, y esto lo tengo en sucursales propias también. Y en mi casa central, en la torre, en todo lado tengo esto. Y nunca lo metí. ¿Me entiendes? O sea, cuando empezamos a revisar todas estas cosas y los contratos de alquiler. El tema después ahí es el plazo. Porque si yo tengo que considerarlo, si tengo un contrato de 3, en Argentina hacemos plazos todos chiquititos. Entonces 3 años. Y vos construiste una bóveda, que siempre decimos, no la amortices en 3. Todo el mundo la amortiza en el contrato. Pues si me voy, la tengo que sacar. Pero no te vas a ir. Hay experiencia de que siempre te quedás renovada. O sea, ¿qué bancos alquila 3 años y se va a la lona? Están ahí en esa esquina hace 30 años. Y vieron que están los otros bancos, siempre se van poniendo alrededor y hacen cosas así. Con lo cual, es difícil que te entiendan que todo esto lo tendrías que amortizar por su vida, considerando renovaciones, que es probable que tengas, porque lo tenés en todos los otros contratos, entonces, tipo, deja de joder. Esa es la estimación de hora es la obligación de retiro de activos, que también genera un pasivo. Todo lo otro se supone que lo estoy pagando en el momento inicial, e incluyo quizás el alquiler adelantado, que no está en el pasivo porque ya lo pagué, pero en el activo lo voy a tener. Con lo cual, acá te nace un activo y un pasivo distinto. Cuando ustedes van a la empresa van a encontrar una particularidad. Todos tienen activo y pasivo iguales. Se cagan en todo esto. Y los auditores, tomando café. No sé. Comiendo turrones. Está mal. Bueno, hay una cosa que yo puedo mencionar que porque esto empezó así estaba bien. Que cuando la NIF 16 empezó, los contratos ya habían nacido casi todos y vos se lo tenías que aplicar a todos los contratos que ya tenías vigente y a los nuevos. Se supondría que a los nuevos vos tendrías un valor, pero a todos los otros, que yo lo vi en las empresas que implementaron todo esto, vos tenías el activo por derecho de uso, era lo que me quedaba de plazo de contrato traído a valor actual, era activo. Pero vos ya no tenías la cuota inicial, el gasto de la comisión, todo eso fue gasto el primer día. Entonces no lo ibas a activar. Pero ahora sí, del 2019, estamos en el 2026. ¿Qué contrato tenés vigente del 2019 acá o antes? Dejá de joder, ahora tuviste un montón de contratos nuevos. Y lo siguen evaluando con la primera puta línea y nada más. Y yo te digo, ¿cómo no activar? No, son gastos menores. Yo entiendo que en 3 años, pero son un mes de... Siempre tenés un mes de inmobiliaria, un mes de escribano, tenés todo eso. Entonces, si son 3 años, ¿cómo que no es significativo si estás teniendo como 3, 4 meses de pago inicial para entrar? Así que empiecen a levantar el tema de que el activo y el pasivo no deberían estar valuados igual. Igual, si está el primer día, después a partir de ahí no, porque uno va por vida útil amortizado y otro va por exponencial de interés. Se acabó tener un gasto de alquiler y ahora tengo una amortización de un activo y un interés de un pasivo. La suma de los dos no te va a dar lo que es el alquiler que pagás. Muchos quieren forzar para que dé el alquiler. Se le puede parecer un poco, pero no va a dar el alquiler. Y aparte es exponencial. El alquiler vos lo hacías lineal. ¿Se entienden las diferencias? Entonces vos siempre tenés en una cuota, vos tenés una cuota fija que no va a ser el gasto que tenés en el estado de resultados. La cuota para lo único que te sirve es para calcular el pasivo o valor actual. Vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo después lo tienen en el Excel. Yo habitualmente en un curso, como hicimos el otro día, agarro el Excel, lo pongo a hacer, hago todo el cálculo. Como el otro día ya hicimos todos estos cálculos y dije, bueno, lo traigo armado. En el Excel se los dejé igual para que ustedes ya lo tengan. Y está con todas las fórmulas, ¿no? Tengo, bueno, un contrato típico de alquiler de inmueble argentino. Es una oficina, es de 2 años, arranca el 1 de enero del X1,
son pagos pautados de 10.000 mensuales. Habitualmente son adelantados, acá lo estamos haciendo por mes vencido, un poco por la tasa de interés nada más. Porque si es adelantado, yo en vez de tener 24 pagos, tengo 23. Porque el primero lo pagué el primer día, se supone. Bueno, para simplificarlo, hay otro ejemplo así, pero para simplificarlo lo que hice fue poner que es a mes vencido, entonces vieron que la TIR es siempre mes vencido. La podés hacer con 23 pagos, poniéndolo el primer día. O sea, en el fondo, en vez de tener 24, tener 23, digamos, sería eso. Tengo comisiones de 15.000 que las pagué en efectivo cuando empezó el contrato. Al finalizar el acuerdo tengo que realizar un desembolso para devolver el inmueble en las condiciones requeridas, qué sé yo. Asumo que sería un costo de 20.000, pero ese costo sería hoy. Tengo una inflación del 5% anual. Bueno, inventada por... En Argentina tendrías que poner 30, 50, qué sé yo. Pero bueno, capaz que un día llegamos. A 5 no creo, pero ponele. Y tengo una tasa de descuento del 12% anual, que no es la intrínseca del contrato porque yo no tengo el valor del inmueble de los 2 años. Entonces, ¿qué hice? ¿A qué tasa me prestan? Esta es fácil porque esta sería la tasa de tu descubierto bancario. Si vos sos una empresa que emite ON, sería la tasa de tu ON. Si vos emitís en dólares y el contrato es en pesos, no. Tenés que tener una de la misma moneda que abarque el mismo plazo. Y el problema del riesgo acá no lo tenés porque es tu riesgo, porque la tasa tiene que tener el riesgo de que vos no pagues. Saben que la del incremental del pasivo se puede usar perfectamente para cualquier otro pasivo, pero no sirve para clientes, porque yo en clientes tendría que poner la tasa que tendría el cliente, no yo. ¿Entienden? Que siempre tiene el riesgo de él, no el mío. ¿Se entiende el concepto? Después muchos usan la tasa de descuento de documentos, una estupidez, porque no está considerando los riesgos del cliente. Acá la empresa no puede dudar cuál es la tasa porque es tu tasa bancaria. Me pasó que cuando tenían que implementar esta norma, no voy a decir los nombres, pero venía algún banco y me decía, ¿a qué tasa tengo que hacer? Yo lo miro y le digo, vos sos el banco. O sea, vos me preguntás a mí, yo te tengo que preguntar a vos qué tasa es. No, bueno, me decían los de contabilidad. Le digo, acá dentro del banco, ¿quién pone las tasas dentro del banco, digamos? Tenés que... A los 2 segundos me dice, mira, acá me pasaron las tasas, tengo esta opción, esta en moneda, en dólares, plazo, 1 año, 2 años, todo. Obviamente, si vos no sabés cuál es una tasa, ¿qué me va a preguntar a mí, justamente? Yo tengo que ir aquí a preguntar a la esquina a ver cuál es la tasa de interés. Digamos. Las empresas cotizadas tienen las tasas de interés. Las empresas generalmente cotizan ON, entonces tenés la tasa de interés. Puede no ser de la misma moneda, pero hoy saben que la mayoría, creo que no debe haber contrato en pesos, hoy no sé, son todos en dólares. Yo lo que veo, todo el mundo tiene contrato en dólares. Si es en dólares, tengo que hacer todo este cálculo y el valor después lo convierto. Nunca conviertan antes, ¿no? Y después calculen. Siempre hagan todos los cálculos en moneda extranjera, la moneda del contrato, y después conviertan. Bueno, vamos a hacer el calculito. Primero, mi tasa es anual. Ahí se acuerdan que tenía la formulita para sacar la equivalencia. La equivalencia es el factor de capitalización. 1 más I a la N, 1 más I a la N. Esto sería 1 más I, que es 0,12, o sea, 1,12 elevado a la 12 tiene que ser igual a 1,12 elevado a la 1 si quiero la mensual. Con lo cual, eso lo paso como, bueno, la inversa de y me quedaría 1 sobre 12, o sea, la elevo a la 1 sobre 12 y me da la tasa mensual. Divino, todos me dicen que sí, nadie lo hace. Lo he visto en todas las empresas. Y lo que hacen es, agarran la anual y la dividen 12, a la mierda, ¿me entendés? Yo entiendo que también por 12 meses tampoco cambia tanto, ¿viste? Porque no es que es un número gigante. Pero nadie lo hace exponencial, es una locura que todo, yo no lo he visto nunca, empresas gigantes y bancos, y todos hacen la... Cuando yo le digo, pero si en vez de dividir, es la misma tecla, bueno, en el Excel es el fórmula, pero en la calculadora científica se ve la misma técnica, ¿viste la misma técnica? Porque es la tecla de por, la inversa por es elevar. O sea que no es que es difícil, porque no te estoy pidiendo que lo hagas con un ábaco, ¿entendés? O con una tabla logarítmica. Si es la computadora la que lo calcula, ¿por qué carajo en vez de dividirla no me la elevás? Y dejá de joder. La otra es la que yo le pongo acá. Que, ¿se acuerdan la TIR, que es la formulita igual TIR? Si yo tengo la anual y pongo el valor 1, después me va a dar 1,12. O si tengo 100, me va a dar 112. Le pongo 1000 o cualquier número. Poné el número y multiplicalo por la tasa. Le metés 11 ceros
Y la TIR te la calcula si quieres, sin hacer la fórmula. ¿Me entiendes? Entonces, no hay motivo para no tener una tasa mensual efectiva directa de cualquier tasa que te den. Dejémonos de joder. ¿Está bien? ¿Convencido o no? No sé. Igual creo que van a agarrar la tasa, la van a dividir 12. Ahora, si van a la empresa, ustedes están auditando, y la empresa lo hace, te juro, lo hacen. Yo lo veo todo el tiempo. Díganle un día, che, mirá, esto no está bien. No es significativo, no importa, pero ya que sí es una boludez. Sacá la tasa y le monto. Y después agarré el Excel, ¿se acuerdan de toda la vida? Puse los flujos, son 10.000. Viste, acá en Argentina tenés que agregar inflación. Bueno, vos primero lo tomás como flujo fijo. Metí todos los 10.000 y calculé el valor actual de cada uno. 9.900, o sea, es 10.000 dividido 1 más i elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3. Esos son los numeritos que están acá. Y cuando lo sumo me da 213.732. Si yo le digo al Excel, calculame el valor actual de 10.000 a la tasa del, ¿cuánto es? 0,95, mensual 0,95, me va a dar exactamente 213. En el Excel tienen las dos. La fórmula del valor actual neto y la del Excel, y este que es 1 por 1. ¿Estamos ok? Entonces yo ya tengo el primer paso, que sería el verde. Tengo el valor actual del flujo futuro de fondo a la tasa incremental de mi pasivo, porque no tengo tasa intrínseca. ¿Está bien? Esa tasa, cuando yo después la meto, la convierto en la TIR yo. Primero es la tasa del pasivo, después la convierto en TIR. Y ese número me dio 213.732. A ese número le tengo que sumar para el activo las comisiones de 15, ¿estamos de acuerdo ahí? Le tengo que sumar, ¿qué más había? El 20.000, que lo tendría que llevar 2 años para adelante y traerlo a valor actual. El valor actual sería la misma tasa, ¿no? La del 12S anual. Y la inflaciono por el 1.05. Bueno, entonces tengo la medición del pasivo, 213.732. Y ahí me armé una tablita con todo lo que hice la NIF 16. Dice, medición, más pagos que ya hice. Por ejemplo, el mes por adelantado, esas cosas. Obvio, lo que no va acá es la garantía, ¿no? Depósitos en garantía, eso no, eso te queda como una cuenta. Tengo los pagos anteriores, los costos iniciales, acá son 15. Incentivo es si yo tendría en el contrato algún beneficio, si me pagan, si yo hago una mejora, no sé, algo. No suele haber muchos casos, pero podría haber. Y la estimación final de retiro, que capaz que no hay. Pero mínimo, los gastos de escribano, sellados, comisiones, los vas a tener. Entonces, no me mientan que no hay gastos. ¿Qué hace todo el mundo? Pone el pasivo y a la mierda. ¿Me entendés? Yo te cuento todos los errores comunes de esta norma. Son todos estos. ¿Qué hacen? El pasivo como activo y a la lona, y amortizan todos en el contrato y a la lona, o sea, todas esas cosas así. Y la tasa que usan es una sola para todo, la dividen, o sea, hacen todas esas porquerías, la hacen así. Bueno, la estimación era el 20.000 inflacionado, traído al 12, me da 17.578. Ahí tienen todos los calculitos. Con lo cual tengo un activo por derecho de uso de 2.46 y un pasivo de 2.13. Y yo tengo que registrarlo. Y voy a decir, no balancea. ¿Pero por qué? Yo registro activo. Y la contrapartida va a ser lo que yo pagué. Entonces voy a tener los 15 que ya pagué, el pasivo me va a cuadrar porque es lo que no pagué. Entonces, ¿qué asiento voy a hacer acá? Esperen que les muestre el asientito que está acá adelante. Tengo 246.310 es el activo por derecho de uso. Hasta ahí vamos. Del lado del haber tengo el pasivo por arrendamiento. Y a su vez tengo 15.000 que pagué de gastos, que me imagino que todo el mundo lo manda a pérdida, porque si no me lo están poniendo como activo, porque lo gastan, ¿no? Y puse la provisión, que esa no la pagué, es el pasivo que va de la NIC 37. No es pasivo de arrendamiento, es la provisión de retiro de activo cuando yo me vaya del contrato. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Eso todo lo saqué de acá. Si el contrato ya está viviendo, yo te entiendo que valgan lo mismo, pero después no. Firmo un contrato, todas las comisiones tienen que estar activadas. Por algún motivo de la naturaleza no lo está haciendo nadie y ningún auditor está levantando el tema. ¿Viste? No sé. No es significativo, no sé qué dicen, pero no lo están haciendo. Una vez que tengo el activo es el activo por derecho de uso que se amortiza. Y como es por un contrato de alquiler de 2 años de un inmueble, lo voy a amortizar en 2 años. Si yo me quedara con el activo, ahí lo amortizaría por vida útil, ¿no? Ahí en general me va a quedar el valor del activo, no me va a quedar el 2 años de uso,
y lo tendría que amortizar a lo largo de una vida útil y no a lo largo del contrato. Salvo que la vida útil sea la misma del contrato, inferior, yo tengo un contrato de 20 años y la vida útil es 20, bueno, esas cosas. Pero si no acá, lo amortizaría en 2 años. Entiendan el otro error común, que todo el activo por derecho de uso se amortiza en los contratos. No, que es lo que antes hacían ya como mal en el leasing también, ¿no? Entonces teníamos esos problemas antes, los trasladaron ahora también. Y bueno, generalmente la amortización es lineal y después lo que voy a tener que hacer es agarrar el 2.13, poner todo el flujo y hacer la tablita del costo amortizado y sacar el costo amortizado del pasivo con el interés devengado. Lo mostramos acá. Ahí tengo la del pasivo. ¿Se acuerdan que la hicimos el otro día? Es valor inicial, 2.13, la tasa de interés, que era el 0.95 ese mensual, la TIR, el pago, que son los 10.000 que voy a tener, y el saldo, que es el costo amortizado. Y ahí voy a tener todas las primeras cuotas, bueno, y así hasta la 24, que me quedan 0. Ahí lo que estoy haciendo es devengando el interés del pasivo y bajándolo por los pagos. Es un sistema francés de cuota fija. Adentro del 10.000 hay un pedazo que es interés y un pedazo que es amortización de capital. ¿Estamos claros esto? Que esa amortización de capital no tiene nada que ver con la amortización del activo por derecho de uso. Entonces, ¿qué estoy registrando en resultado? La columna de intereses. ¿Y a dónde va? A intereses financieros. Yo antes tenía alquileres, gasto de alquiler. No tengo nunca más gasto de alquiler, salvo el del dispenser de agua. ¿Me entienden? Es el único que voy a tener como gasto de alquiler, o si alquilé un auto una semana. Pero si no, las empresas no deberían tener más gasto de alquileres, a lo sumo gastitos menores, y lo que voy a empezar a tener ahora es el interés. Y ese interés es un interés financiero. ¿Se acuerdan ayer, NIF 18? Este va como a la parte de financiación. Y este es un costo de intereses que va como un préstamo igual. Sea financiero el leasing, que tenga la opción de quedármelo, o sea un mero alquiler. Ambos casos va financiero, ya no es operativo. ¿Estamos ok con esto? Estamos uniendo la NIF 16 y toda la norma. La 18 de ayer, todo esto. Y acá lo que hice es agarrar el activo por derecho de uso y hacer una tabla típica de amortizaciones por el contrato. Y tengo la amortización mensual que es 10.263. A lo largo de 24 meses, el activo me queda en 0. Entonces, todos los meses voy a mandar 10.263 de amortización y 2.000 de intereses, pero vieron que el interés va bajando porque yo voy pagando cuotas. Entonces, en el último voy a tener 94 en las últimas cuotas. ¿Estamos claros esto? Entonces, ¿cuánto pago de gasto de alquiler? 10. Pero yo, ¿qué voy a tener en resultados? La amortización, que es 10.200, que es más que el alquiler, más el interés, que es arrancan 2.000 y terminan 100. Y va variando todos los meses, aunque el alquiler hubiese sido 10.000 siempre. ¿Estamos ok con esto? No es nunca el alquiler. ¿Y por qué la amortización empieza siendo incluso más alta que el alquiler? Porque yo activé los gastos iniciales, la pago y lo que tuve de, no sé, el primer mes, las comisiones. Ahí activé todo y por eso me quedó más alto que lo que pago de mes. ¿Estamos ok? Sí. Ahora voy. Sí. Cuando vos pagás, sí, vos tenés todo por separado. Pensá que lo que tenés es, el de amortización es amortización acumulada de activo. De hecho, ese es el más fácil de todo. Ahora los vemos. Y acá lo que tengo es un préstamo financiero, sistema francés común y corriente. Yo voy a tener que pago 10.000, que sale de caja, voy a bajar el pasivo del arrendamiento y voy a tener el devengamiento de interés. Yo puedo hacer uno que sea interés a pasivo y otro que sea en la baja de la cuota. O hacer uno entero que sea lo que baja el pasivo, después bajo 10.000 a caja. ¿Se entendió esto, no? Devengo y bajo 10.000 entero. Ese me gusta más a mí. El otro es hacerlo todo en un solo asiento. ¿Por qué me gusta más? Porque vos devengás el interés generalmente a cierre de mes y el pago nunca es el último día del mes. Viste, pagás el día 5, el día 10, cuando... Entonces el pago te entra por, qué sé yo, la conciliación bancaria, porque viste que te entra de la factura o la conciliación bancaria que tenga cuando emitiste la orden de pago del alquiler, y el devengamiento es una vez por mes. Entonces para mí te vas a tener siempre uno que es interés a pasivo y otro que va a ser pasivo a caja por el pago, que se te viene de la factura del alquiler.
Después nunca es 10.000 porque si en el fondo yo termino pagando capaz que otras cosas. No sé, capaz que hay una expensa, capaz que hay un gasto. Si son rodados tengo el seguro, ¿viste? Depende. En las cuotas suelo tener más cosas, porque hay seguros, hay cosas. Si es el del mero alquiler de un inmueble, capaz que tengo solo esto. Pero a veces vos pagás otras cosas más. ¿Estamos bien hasta ahí? La otra es hacer en un solo asiento que yo pago 10.000 de caja, tengo el interés de 2.000 y la contrapartida va a ser el pasivo. Que ahí ya está la parte neteada de lo que sería la amortización, ¿no? Lo que está dentro de la cuota, que una parte es interés y otra parte no. Pero ahora los vemos. Son los más fáciles del mundo. Depreciación y a depreciación acumulada de activo por derecho de uso. Interés a pasivo y pasivo a efectivo. Vos antes tenías un solo asiento que era alquileres a caja. ¿Entendés? Ese es el mismo que está acá abajo. Nada más que en vez de ser alquiler es pasivo a caja. Y este es el del activo que estoy amortizando y este es el del devengado de interés. Estos dos eran los que antes vas a tener resultados, son las dos pérdidas, y es lo que antes tenías como pérdida de alquiler. Este empieza así y va, el de amortizaciones se supone que es lineal y es siempre igual, y después puede pasar que haya algo que, pues, viste, los contratos en Argentina todos se renuevan, se cambian, entonces tenés que empezar a modificar el activo. Toda modificación del contrato va dentro del activo después. Y voy a tener el de amortizaciones y el de alquileres, acordate que ese va variando, porque de acuerdo a la tabla. Con la tabla, que es lo mismo cuando yo tengo que devengar un préstamo, cuando tengo que devengar una inversión, un bono, un título, son todo igual. Nunca devenguen lo que dicen los contratos. Siempre tenés que hacer tu planilla, sacar la TIR y devengar la tasa efectiva, que es lo que aprendimos con NIF 9, el día que hice hace un par de jueves que lo hicimos con un Excel. Todo Excel se los voy a mandar. Este también está todo linkeado con los asientos. Es más, tiene los 24 asientos. Yo acá les muestro el primero nada más. En el Excel les mando los 24 asientos para que veas que el saldo queda en cero y todo. Con la planilla en la mano, vos lo que tenés que tener es esta planilla y vos tenés que ver que tu pasivo ahí tenés el activo amortizado y tu pasivo del saldo que tenga el mes que está acá. Con esta planilla en la mano los cagás a todos. No hay nadie que te pueda, y está mal, no da. Y ya les estoy tirando el tema de las tasas, el tema, todos esos temas. Las tasas de interés no van a ser la misma de arrendador y arrendatario, porque en realidad el arrendatario no tiene la información. En los que son, los que éramos como leasing financiero, los que yo me voy a quedar con el activo y ahí se supone que yo sé cuánto vale el activo y saco la TIR pura, que es la tasa interna la tasa implícita, del arrendamiento. El arrendador es el que sabe cuánto sale el activo, el arrendatario cuando es compra en cuota financiada tipo leasing también. Entonces ahí deberíamos tener la misma tasa. Pero en la mayoría de los casos no va a ser, porque acá este está usando su tasa de descubierto bancario, que no tiene nada que ver con la que usaría el arrendador si tuviera que registrar algo así. ¿Está bien? Sí. Sí. Correcto. Como era antes. Sí. La regla es, cuando yo tengo lo que antes llamábamos un alquiler financiero, que ahora no está bien decirlo, pero existen igual, que serían aquellos en los que yo al final del contrato me voy a quedar con la propiedad del activo. O agoto la vida útil del activo en el plazo del contrato, cualquiera de los dos casos. Ahí me dice, ahí el valor del activo, si fuera un típico operativo tendría que hacer todo esto. Pero si no tengo el valor del activo, sí. Entonces lo que pasa es que ahí tenés que hacer esto, pero te va da igual, porque vos calculás la tasa con el valor del activo y todo el contrato sacás la TIR. Al traer el valor te va a dar el valor del activo. No sé si se entendió todo lo que dije. O sea, la norma nunca te dice que vos el activo por derecho de uso es el valor del activo. Nunca, ni aunque sea un financiero, no te lo va a decir. Lo que pasa es que te lo dice con la tasa de interés, que vos tenés que usar la tasa intrínseca del arrendamiento para calcularlo en la TIR. ¿Se acuerdan que acá yo tengo que poner, acá está descontado cada pago y obtuve el valor actual? Pero si yo tengo que el activo vale 200, yo pongo 200, todos estos y me da la TIR. ¿Está bien? Porque yo sé el valor del activo. Lo que pasa es que en un alquiler de 2 años no lo tengo, pero cuando yo me quedo con un auto lo voy a tener.
cuando es un leasing de un auto o de un camión, lo que sea. Entonces yo lo voy a tener. Al poner el valor del auto, poner las cuotas, me da la TIR. Cuando yo le agarro y le digo, calculame el valor actual de los pagos del arrendamiento, ¿qué te va a dar? Este de acá arriba, que es el valor del auto. Entonces siempre te va a decir que es el valor actual de los pagos futuros. Lo que pasa es que al usar la tasa, que es la TIR, te va a dar el valor del activo. Entonces el activo te va a quedar a ese valor, más los gastos. Que los gastos los tengo siempre. Cuando yo compro un auto también tengo gastos de patentamiento, gastos de... siempre tengo gastos. O sea, pensar que el activo es igual al pasivo nunca es así, porque yo siempre voy a activar todos los gastos necesarios. Cuando yo compro un inmueble, yo siempre activo el escribano, los gastos, o sea, siempre el concepto de activo fue activar. Por eso yo estoy como loco, que uno de los grandes problemas que tenemos, yo veo en todas las empresas, que yo llego a un punto que digo, ¿seré yo el pelotudo ya? Ahora, seguramente, pero la norma te dice que no va a dar igual. Y todos los ejemplos son como este que yo muestro acá, que todos tienen gasto y el activo no da lo mismo. Pero cuando voy a todas las empresas, tienen activo y pasivo igual. Vos decís, para mí está mal. Yo no soy auditor. Sí, la que quiera, para eso estamos. En el caso ese del ejemplo, en el caso del alquiler fuese en dólares. Sí. Yo calculo el activo y el pasivo en dólares. Sí. Del contrato. Y los convierto, correcto. Y los convertís. Ahora, en el mes 2, donde obviamente tenés un cambio supongamos que tenés un cambio en el tipo de cambio. Sí, lo vas a tener. Recalculo el valor del activo contra diferencia de cambio y amortizo una nueva amortización como si fuera un... No, el activo no, el pasivo. Cuando ustedes tienen un contrato en moneda extranjera, chicos, todos los contratos son en moneda extranjera. Yo creo que ya no hay un contrato en pesos. Es lo mismo que un préstamo. Cuando yo compro, vamos a hacerle, yo importo una máquina. ¿Qué es lo que está en moneda extranjera? El pasivo, nunca el activo. El activo arranca el costo en moneda extranjera. Cuando llega a aduana, pago derechos, cosas, gastos, flete, todo. Convierto todo y tengo mi costo. Después cambia el tipo de cambio. Nunca va a cambiar mi bien de uso. Es costo, pesos, ¿no? Bueno, en NIF sería moneda funcional, y ahí se amortiza y todo lo demás. El único que podría entrar, que nunca es diferencia de cambio, es si yo aplico modelo de revaluación, que voy a un valor de mercado, el valor de mercado está en dólares, y quizás puede cambiar por tipo de cambio y no por valor. Pero eso nunca sería una diferencia de cambio. Nunca. Un activo fijo, un bien de uso, propiedad, plan de equipo, inventario, los activos no financieros, para decirlo mejor, nunca generan diferencia de cambio. Nunca. O sea, yo tengo muchas veces la pregunta de, una empresa importó maquinaria, entonces tengo que reconocer la diferencia de cambio al cierre. No, o sea, no. Nunca, jamás. Claro, en el de adquisición es claro, pero por ahí en el de arrendamiento me confundo, porque lo estoy usando, ese derecho... Y va cambiando tu pago. Tiene un valor de derecho de uso. Claro, pero no. Una vez que vos determinás el valor del activo, que era que sumaste todo, ese valor, ponele que sean dólares, los convertiste a peso, ese valor es peso, ese peso se amortiza. Nunca se revalúa. Es un activo no financiero, es un derecho de uso, no es caja, no es crédito. Lo único que te genera diferencia de cambio son partidas monetarias, financieras. Caja, crédito y deuda, nunca más, nada más. Estamos bien hasta ahí. Después tengo, este pasivo está en moneda extranjera. Esta tabla serían dólares. Vos estás pagando $10.000 por mes. Vos la haces así. Calculaste el pasivo y ese pasivo me lo convertiste a tipo de cambio. Y en vez de registrar 212, registraste 3,5 millones. ¿Estamos claros? Después voy a devengar el interés. Ya no va a tener el mismo tipo de cambio. Cuando devenga el interés, yo voy a tener el 2 millones, a ver si me sigue, 2 millones. Perdón, 3,5 millones, es este número de acá. Tengo que registrar este. Cuando yo lo convierto, me va a dar 5.000 pesos. No sé, 50.000. Registro 50.000. Entonces yo voy a tener el inicial, que era pesos, más esos 50.000. Este saldo, 205, bueno, yo voy a tener el pago, que también el pago me va a entrar a tipo de cambio de la fecha del pago, que me va a entrar otros pesos. Esto es así en cualquier préstamo en moneda extranjera, cualquier bono, título, todo es igual. Este 205, yo no le voy a calcular la diferencia de cambio al interés ni la diferencia de cambio al pago. Yo los voy a registrar como vienen en pesos de ese día. Este probablemente de fin de mes, ¿no? Y este del día del pago. Y después agarro el 205 que está a fin de mes. Lo convierto a tipo de cambio y me va a dar una cantidad de pesos que no va a ser la que yo contabilicé.
Sí, la que fui contabilizando me saldo. La diferencia es la diferencia de cambio. Los sistemas lo hacen solo eso. Y solo te registran la diferencia de cambio de todas las cuentas que tienen moneda extranjera. Con lo cual, en principio, vos no tendrías que hacer nada. Este es el quilombo que ayer les decía con NIF 18, que esos asientos son automáticos y van todas una misma cuenta, entonces ahora lo tenés que, claro, ahora tenés que decir si esto es operativo. Y esta diferencia de cambio sería de financiación, porque tendría que seguir al mismo donde fue a parar el interés. ¿Entendés? Y ahí es donde todo el mundo me empieza a putear porque la diferencia de cambio va todo al mismo lugar. Se entendió todo el ejemplo dándolo en dólares. Muy bueno. Yo no incluí un ejemplo en dólares, pero porque es igual. En realidad todos estos ejemplos sí los doy cuando doy la NIF 21, porque hay una norma de cómo convertir. Yo ahí no estoy aplicando la NIF 16. Estoy aplicando otra. Sí, vos decís porque el alquiler se va indexando, pero lo que estás pagando es una deuda, no es el bien. Claro. Ustedes, es muy buena la aclaración que hace. Sáquense de la cabeza que el activo del derecho de uso es el pago del alquiler. El activo por derecho es un activo que vos tenés registrado ahí y se amortiza por vida útil, que justo dio la casualidad que coincide con un contrato, pero todo tu contrato es el pasivo. De hecho, cuando haces el famoso, hacíamos siempre el famoso leasing, o el leasing, esto no está en Argentina, ¿no? ¿Saben? En Argentina tenemos el leasing nada más, el financiero. Ahí vos activaste un rodado, vos activaste un inmueble, activaste una maquinaria y la amortizás por vida útil, y todo el contrato de arrendamiento es siempre un pasivo. O sea, nunca unan el activo al contrato. Acá sí, porque es un activo por derecho de uso y lo amortizás, pero nada más. Es la vida útil lo único que te pega el contrato, nada más. Todo el resto es pasivo. Claro, si hubiese hecho la compra de un auto financiada con un préstamo en dólares, nunca se hubiese ocurrido. Exactamente. Hubiese registrado el peso y el Exacto. préstamo en dólares. Es exactamente el ejemplo, que es, cuando yo compro un auto o lo alquilo, lo que estoy haciendo es financiando. Él dice, si yo hubiera comprado un auto, lo hubiera registrado en pesos, lo amortizaría. A lo sumo saqué un préstamo en dólares, lo que se me indexa es el préstamo a tipo de cambio, pero nunca el activo. Es exactamente eso. Por eso decía, nunca un activo no financiero se revalúa por tipo de cambio. Nunca, ninguno. Menos capital, resultado acumulado, o sea, ninguno que no sea financiero, que crédito y deuda y inversiones financieras. Bueno, todo lo que está acá ya lo fuimos diciendo. La medición posterior. Después de ahora que vimos el ejemplo, leemos los párrafos de la norma que ya los entendimos. Después del comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso aplicando el modelo de costo, a menos que yo esté revaluando, porque si esto ¿qué es? Es una maquinaria y esa maquinaria está en el modelo de revaluación, lo tendría que revaluar. Y ahí ya más lindo todavía. Pero no cambia nada, porque registrar el costo y después revaluar, tenés que traer una tasación de cuánto vale el uso de esta maquinaria, no sé. Es muy raro que te toquen, yo no conozco ningún caso que esté en eso, ¿no? Tengo que aplicar la NIC 36 por el tema de importe recuperable. ¿Se acuerdan que cuando tengo propiedad, plantilla de equipo, activo intangible, propiedades, inversión, etcétera, tengo el valor recuperable o importe recuperable? Que era si yo tengo indicios de deterioro. Este activo por derecho de uso se puede deteriorar porque tenga algún indicio y el valor recuperable es menor. El problema del valor recuperable acá es que no voy a tener el valor de venta porque yo nunca voy a poder vender un año y medio de alquiler. Yo puedo vender un auto, puedo vender un inmueble, pero no voy a tener el valor de vender 8 meses de alquiler que me quedan. Y entonces siempre voy a tener el valor de uso. ¿Se acuerdan que el importe recuperable es el mayor entre el BNR, o el valor razonable menos gasto de venta, y el de uso? El de uso es el valor actual del flujo futuro que voy a pagar. ¿Qué es esto? Es el pasivo del arrendamiento. Entonces podés tener el activo. Vos decís, che, el activo está siempre sobrevalorizado. Bueno, pero yo tendría que considerar cuánto voy a recuperar, el efecto del cálculo, ¿no? ¿Cuánto voy a recuperar por usar ese activo? Que si yo alquilo un inmueble no es el alquiler, lo que yo voy a recuperar es el uso del inmueble en una oficina, en una fábrica, en actividades, ¿no? Que entra dentro de la... no se me da el nombre. La unidad generadora de efectivo. ¿Se acuerdan cuando yo tengo el valor recuperable y son bienes de uso? Esto es un bien de uso más. Tengo que incorporar la unidad generadora de efectivo. A mí la oficina no me genera ingreso, sino que sería la oficina, los muebles, la computadora, la máquina, todo lo que tengo adentro, digamos. Esa sería la idea. Pero bueno, que no hay que olvidar que sigo aplicando el modelo este del valor recuperable. Modelo de costo. El costo incluye todo, voy a tener costo menos la depreciación y pérdidas de deterioro que hubiera.
y lo tengo que ajustar por nuevas evaluaciones. Eso que en la norma lo pone como un caso raro, en Argentina lo tenés todos los meses. No digo todos los meses, pero lo tenés cada vez que renuevan 6 meses y cosas así. Entonces esto de ajuste de nueva medición es el contrato cambia el valor del alquiler, viste que pusimos 10.000, 10.000, 10.000, al mes 6 empieza a ser 15.000, qué sé yo. Eso no está previsto en ningún lado, en Argentina pasa todos los días. Bueno, entonces ahí lo que tengo que hacer es recalcular todo, te sale un nuevo pasivo y un nuevo activo y lo tengo que, la diferencia, imputar al activo. O sea, modifico el activo y modificaré la amortización y todo. Bueno, para depreciar tenés que usar la NIC 16. La NIC 16 es la de propiedad, planta y equipo, para determinar ¿qué? La vida útil del activo por derecho de uso. Y se acuerdan que todo el mundo usa así 5 años, 10 años, 50, pero siempre hemos dicho que eso está mal y que teníamos que considerar el periodo de tiempo que voy a utilizar el activo y bla, 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 bla. Otra cosa que nadie hace, y esto es histórico mundial y ningún auditor levanta el punto. Nadie asume que un activo amortizado está mal. Es otro tema que nadie lo levanta. Están todos con temas financieros, con temas de esto. ¿Saben? El otro día vimos NIF 15. ¿En qué tema están los auditores todo el tiempo? En si es el modelo de negocio, si va Lori, si compraste y vendiste, si es solo vender, si esto. Y están, te digo, semanas discutiendo un puto bono. Mirá lo que te estoy diciendo. O sea, no sé si se entiende porque es medio en inglés, pero están discutiendo la evaluación de 4 y se te pasan el inmueble vacío, todo en cero, ¿no? O sea, todo el activo se te va por arriba y están discutiendo ni siquiera la cartera entera. Un bono de mierda, ¿me entiendes? O sea, literal. A mí me embola un poco. Digo, che, ¿qué nivel de bosque estás viendo, ¿no? O sea, ¿qué nivel a nivel empresa, ¿no? Relajen un poco. Digan, bueno, ¿cuánto qué? Deja. Bueno, tengo que depreciar el activo por derecho de uso, ya lo digo. Esto lo expliqué varias veces. Si el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al final del plazo del arrendamiento, o si el costo del activo refleja básicamente que voy a ejercer la opción porque es muy barata, ¿se acuerdan esto? O me da la propiedad o tengo la opción de ejercer la compra esa que es muy barata. El arrendatario depreciará el activo por derecho de uso hasta el fin de la vida útil. Y la vida útil es la NIC 16. O sea que siempre te dice que el activo por derecho de uso lo tenés que considerar la vida útil estimada. Y solo en el caso que el arrendatario depreciará el activo hasta el final del plazo de arrendamiento cuando no me vaya a quedar con el activo al final. Ahí está hablando del financiero y el operativo. ¿Qué hace todo el mundo? Contrato. Y se cagan. Lo hacían antes también, ¿no? Esa era otra que yo no sé si ustedes lo vieron siempre, pero un auto en leasing y todo el mundo lo amortiza en los 5 años del contrato, en los 3 años del contrato. Y vos decís, che, pero la vida útil, no, es un contrato. Y te lo justifican por impuestos, por las deducciones, no sé, harto. Pero bueno, creo que algún día, no sé si lograré estas cosas, pero ya estamos medio más allá del bien y del mal. Bueno, el tema es medición posterior. Después del comienzo, ¿yo qué tengo que hacer? El pasivo le tengo que devengar intereses. Convertirlo, devengar intereses, y si hay cambios en el contrato, ver el impacto que sostienen cambios para el pasivo siguiente. Entonces, incrementando el importe para reflejar el interés, reduciendo por los pagos del arrendamiento, ¿no? Lo que voy pagando todos los meses, y midiendo nuevamente para reflejar modificaciones o nuevas mediciones del pasivo. Bueno, ¿qué va al resultado? Lo dijimos ya varias veces. El interés, ¿no? Y los pagos que sean variables, no incluidos. Ahí entraría, ojo con esto, porque en Argentina son todos variables. No es el alquiler variable, es seguros, que a mí me estés cobrando una expensa extraordinaria, que eso, ¿cómo? Si hay servicio, exactamente. Todas esas cosas son las que acá dicen como los pagos variables no incluidos en la medición del pasivo, ¿no? Esa es la lógica. Que estos siempre son seguros, expensas, cosas así. Bueno, ¿se acuerdan que hay un montón más de normas que te dicen cuándo se modifica el pasivo? Yo, obviamente, por tiempo y todo, lo pasaba un poco de largo. Tienen otro ejemplo, en el Excel hay varios ejemplos, está este mismo que vimos, hay otro más que yo no lo muestro acá, que es con una modificación del contrato, está en el material y está en el Excel. Di algunos que son leasing, o sea, dejé muchos ejemplos dentro del Excel y están en el material también. En el material tienen toda la parte del arrendador, que es el operativo, el financiero, un montón.
que si lo quieren ver, bueno, ya ustedes, les sirve para la norma argentina, porque toda esa parte de financiero operativo es el mismo que usarías en NUA. Esto es solo NIF, ¿no? Y les cuento, los que hacen RT Argentina NUA de su balance y reportan NIF, les digo, casi el único ajuste que meten es este, el de activar el derecho de uso que no está en la norma argentina. Porque las otras cosas pasan de largo. Ahora con NUA se acuerdan que los inventarios, antes era costo de reposición, pero siempre fue un mentiroso, que yo nunca vi ajuste en inventarios lo que reportan NIF. Que si hacías costo de reposición estaría mal. Claramente usaban costo promedio ponderado o cualquier cosa y lo reportan y está bien. Ahora con NUA lo podés elegir y ya no tenés diferencia, porque se acuerdan que NUA admite ahora estos nuevos modelos. Esta es una, y después vos tenés el ORI, pero ese no es reporte, no es nada, o sea, nosotros tenemos resultados diferidos, cosas parecidas. En las valuaciones de activo y pasivo financiero sería el que va contra el ORI. Después tendrías moneda funcional, no sé, hay otras cosas, pero que en general no impactan porque todos tienen moneda peso, reportan convertido. Entonces, literalmente, con lo que yo veo con las empresas, lo único que cambian para decir esto es NIF es esto, el activo y el pasivo por derecho de uso. ¿Y qué hacen? Les da igual, porque no hacen toda la contabilidad. Esto está mal. Agarran, los contratos de alquiler lo tienen como gasto. Agarran los restantes, lo traen a valor actual y me ponen a una tasa cualquiera, porque de verdad eligen cualquier tasa, porque es para reportar, y ponen activo y pasivo y lo mandan. Todo el tiempo. Y hay auditorías que auditan el reporte también, pasa. Bueno, ya dijimos que había dos excepciones, una era la de corto plazo y la otra era la de que él tenía bajo valor. Ya explicamos cómo hacerlo y si entro en la excepción, cómo lo registro, como un gasto lineal a lo largo del contrato. Vamos ahora a la presentación. Acá es donde también parece raro, pero empiezo a cambiar todo. Uno de los orígenes, tanto de la NIS 18 como de esta norma, es el EBITDA. El famoso EBITDA que yo vengo repitiendo todo el tiempo, que no sirve para nada, que está mal, y que todo el mundo lo usa. Vieron que ahora está, bueno, justificado, ahora aparece el poner el resultado operativo de la NIS 18 es para decir, este es el verdadero EBITDA que a mí me gustaría que ustedes usen. Nadie está diciendo nada. Pero se supone que a partir del año que viene, cuando empiece a aparecer ese, esperan, por lo bajo, ¿no?, que los mercados de valores, como las empresas cuando van a truchar el EBITDA, sacando esto que les contaba ayer, de reestructuración y cosas así, y van a decir esto es extraordinario, no sé qué, y te lo sacan. Los famosos extraordinarios que nosotros prohibimos, los meten en el EBITDA, como diciendo esto no va, esto no va, esto no va. Cuando los inversores se empiezan a dar cuenta que el resultado operativo ahora está en el estado contable, y está justificado, y está auditado, y está en una norma que me dice que si es comparable para todas las empresas y el EBITDA cada uno le mete cualquier cosa, se espera que de a poco le vayamos cagando el EBITDA. La NIS 16 es el otro, que fue, ¿no te convenzo de que el EBITDA no está mal? Bueno, ¿sabés qué? El EBITDA finalmente lo estás calculando sobre la contabilidad que la estoy haciendo yo, y la estoy auditando yo y yo pongo la norma. Si yo te cambio la contabilidad, te cago el EBITDA también. El EBITDA tiene un montón de problemas, pero uno de los problemas que tiene es que en el EBITDA está favoreciendo al propietario en contra del inquilino. Porque en el famoso número de agarrar el resultado y restarle el impuesto a las ganancias, ese está, viste, antes del impuesto. Restarle intereses, a veces teníamos los costos y ahora está el antes de impuesto, antes de intereses. Pero las amortizaciones siempre fueron lo que nos parece una bestialidad del EBITDA. ¿Por qué no van las amortizaciones? Porque no se pagan, porque no se pagan, porque no es gestión, porque las tengo igual. ¿Cómo que no es gestión? Yo compré. Es gestión. Bueno, y el que alquila tenía un gasto de alquiler. El alquiler no se resta el EBITDA. Entonces, todos los que alquilaban tenían un EBITDA más bajo que los que eran propietarios, porque los propietarios restan en la amortización y el inquilino no puede. Hasta esta norma. Ahora los cagamos a todos, porque ya nadie tiene un gasto de alquiler y todo el mundo tiene amortizaciones. Todos tenemos acá amortizaciones e intereses. Los dos se restan del EBITDA, porque el interés es uno financiero. ¿Entienden? Y ellos dicen, la decisión de comprar o alquilar es una decisión financiera. Nosotros que lo vemos acá medio alotano decimos, no, yo alquilo porque no tengo guita, porque si tuviera guita compraría. Las empresas no, porque las empresas para eso emiten una ON. O sea, si yo me quiero comprar una fábrica o quiero alquilar una fábrica, es una decisión. Porque a lo sumo lo que voy a pagar es la cuota de un crédito o la cuota de un alquiler. Yo compro un avión, pago la cuota de un crédito.
porque no es que voy a tener la plata. O pago una ON, es lo mismo, un crédito es sacar una obligación negociable. Entonces, o pago una cuota de un pasivo o estoy pagando un alquiler de un avión. En el fondo es lo mismo. Pero antes tenía alquileres por un lado y un tratamiento distinto. Ahora que hicimos, el tratamiento es igual. Este es el beneficio, que lo venimos aplicando en el 2019, todavía no se ve tanto. Con la NIS 18 creo que se junta todos los caminitos, ¿me entiendes? O sea, ahora va a quedar todo mucho más parejo. Porque antes los intereses te lo mandaban a cualquier lado, las amortizaciones en cualquier lado, entonces no se veía. Creo que ahora se va a empezar a ver más. Por eso, para la presentación me da normas concretas de dónde presentarlo. Estado de situación financiera, balance. Acá que tengo el activo por derecho de uso y el pasivo del arrendamiento. El activo por derecho de uso tenemos doble opción. O va al rubro del activo subyacente que yo estoy alquilando, que es esperable que lo hicieran más los financieros que los operativos y tal, pero no. O creo un rubro que se va a llamar activo por derecho de uso, que les dije, creo que la mayoría hace eso. Los bancos entiendo que no, por lo menos los bancos que yo trabajo lo tienen adentro de bienes de uso. Entiendo que el Banco Central no abrió la categoría. Y después veo todas las que cotizan y tienen el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. El banco tampoco tiene el pasivo por arrendamiento, lo ponen otros pasivos, no los tienen ahí tirados. No sé por qué el Banco Central nunca le gustó, pero ellos dicen no es financiero. Partida separada y revelado en nota, o partida separada, lo mismo, pero ahora vamos a explicarlo por qué. Yo puedo, en nota sería, si yo lo tengo como partida separada, ¿no? Ya no tengo que explicar, pero en una nota tengo que mostrar la clasificación. Si ahí adentro tengo inmuebles rodados, o sea, los distintos contratos que yo tuviera. Los 250 camiones que conté de la petrolera, los inmuebles, las estaciones de servicio, porque tienen todo. Las petroleras putean en multicolor porque las estaciones de servicio tienen contratos con valor nafta, que es un desastre, porque ni siquiera dólar, es peor todavía, que es con la variación del combustible, quilombo. Bueno, y el pasivo puede ser como pasivo por arrendamiento o puede estar dentro de pasivo financiero, no sé, y en las notas lo tengo que aperturar. Si lo puse en bienes de uso, propiedad, planta y equipo, me queda dentro del cuadro del anexo de propiedad, planta y equipo como una clase, que ahí también la idea de la norma y los ejemplos que da es que vos lo podrías poner en rodados perfectamente y en la nota aclarar que hay rodados que son arrendados y hay rodados. Pero todo el mundo pone activo por derecho de uso como una clase separada. Y a mí no me gusta mucho porque ahí adentro te meten inmuebles, rodados, todo. O sea, es la fotocopiadora, los rodados, todo meten ahí adentro. Pero bueno, da la opción. Y el pasivo lo mismo, yo lo veo sueltito en la mayoría, excepto los bancos. En el estado de resultado dijimos que íbamos a tener amortizaciones e intereses. Y solo voy a tener alquileres de aquellos que entró en la excepción por ser de bajo valor o de corto plazo. Ahí voy a tener gasto de alquiler. Gasto de alquiler, mandalo donde mandaba gasto de alquiler toda tu vida. Admitativo, comercial, lo que sea. Martín, ¿en nota tenés que revelar el criterio que determinaste por bajo valor? Sí, no tenés que poner el importe, pero tenés que poner en notas. Esta es la presentación, después vienen las revelaciones. En las revelaciones tenés que poner las excepciones que usaste a la regla. Nadie pone uno por uno, pero vos ponés, tengo contratos de arrendamientos que usamos la excepción por ser de bajo valor y algunos ponen, por ejemplo, equipos mobiliarios de oficina, qué sé yo. No sé, un microondas, ¿viste? O herramientas de bajo valor. Te ponen como definiciones genéricas, no te muestran uno por uno. No, está claro, pero por ahí tenés que decir, tengo esta clase de activos, estos arrendamientos, no los activé y los muestro como gasto de administración. Sí, pero yo no veo que digan tanto. La nota es una nota media genérica que dice algo así como, tenemos contratos de arrendamientos para los cuales tuvimos excepciones porque son, y dan la regla, de corto plazo, que nuestra política es que sean menores a un año, o son de bajo valor, y te ponen en un paréntesis 2 o 3 ejemplos. Pero parece lo mismo que yo pongo en un PowerPoint, ¿me entiendes? O sea, en una nota te ponen, y esa nota está en todos los balances. Y después vos tenés que ver en el estado, en el cuadro de gastos, si te lo abren, porque a veces están varios, si te aparece ahí alquileres, qué sé yo, arrendamiento. Pero ahora es poco significativo, entonces sería el dispenser de agua, están los gastos de empleados. Sí, lo que pasa es que son tan bajos los valores. Mirás todo el balance IPF, no lo vas a ver en ningún lado, porque está en el otros. O sea, jamás lo vas a ver en los bancos, yo no lo veo en ningún lado tampoco.
O sea, te ponen una nota diciendo no los activé, nada más. ¿Y por qué? Porque son de menos de un año, son de bajo valor. Punto. Que es lo mismo que dice la norma. Bueno, el gasto por intereses dice que está separado de la depreciación, que no me lo mande junto como era antes el alquiler diciendo es este valor. No. Entonces separa uno del otro, que ya es así. Y esta norma es previa. Ahora con la NI 18 modificaron esta norma para aclarar que el interés va a la parte de financiación. Y la parte de depreciaciones, en principio sería operativo, pero se acuerdan que puede estar que yo lo apropie a alguna otra que no sea operativo. Pero generalmente sería depreciaciones operativos e intereses financieros. El F es un quilombo, porque en el F no me entra el interés y no entra lo del resultado. Entra la cuota que pago. O sea, entra el alquiler pagado, es lo que me afecta al efectivo, y no el devengamiento. Entonces acá te dice que el pago esto ya era así antes, ¿no? Cuando tengo un préstamo está siempre, ¿se acuerdan que la NIC 7, la de estado de flujo efectivo, te dice que los intereses pueden ir a financiación o operativo? Y entonces cuando vos pagás un préstamo, vos podés. El pago del préstamo es por financiación, el del capital, y el del interés puede ser financiación operativo. Si vos lo mandás a financiación, la cuota entera te entró ahí. Pero la mayoría manda intereses al operativo por el resultado y la cuota de capital. Y acá es lo mismo. El principal tiene que ir a financiación. El pago de interés según la opción de política contable. Ahí me quedaría operación o financiación. Salvo que un banco tiene que ir siempre a financiación, porque salvo que mi actividad específica, lo que vimos ayer, ¿no? Actividad especificada sea. Ahora tenemos esto con I 18 todo. Y los pagos del arrendamiento que están bajo la solución práctica van todo alquileres operativos, en los que son de bajo valor y todo esto. Esto era así antes, o sea que básicamente el F no cambió lo que siempre tuvo para un préstamo, o sea, simplemente el arrendamiento lo toma como un préstamo. El interés decido, el capital va a financiación y si fuera un alquiler va a operativo. Ese es el camino. Bueno, y para cerrar, que hoy los veo con muchas ganas, han tenido una semana complicada, me parece, ¿no? Salvo nosotros dos, que hoy nos vamos de joda, yo tengo que dormir en un momento. Ya venía complicado con una joda que me pusieron muy de noche, muy nocturna y madrugada. Y ahora una amiga cumpleaños y me dice, me voy a estar en un bar, voy a hacer un show porque canta y qué sé yo. A las 9 de la noche, me cagó la siesta, porque yo me iba a acostar, tipo, después de laburar 7, 8, yo me duermo 5 horas y ahí después puedo estar a la noche despierto. Yo ya no estoy en edad de seguirla, no, imposible. Pero me la duermo y caigo. Ahora me cagó, porque mi horario de dormir, pero igual ahora me estaba diciendo que me parece que canta a las 10:30, así que vení tranquilo, me dijo, vení, porque ya si ahí duermo, me levanto, voy a un bar, después voy al otro. Así que nos vamos a cruzar, seguro. Esto es por Palermo y San Telmo tengo hoy a la noche. Bueno, vamos al lado arrendamiento, no lo voy a dar todo, obviamente, solamente recordatorio. Es lo mismo que RT Argentina, es lo mismo que la NICA en 17 anterior, no es nuevo, no cambió nada. Y el arrendador es el más fácil de todo. Siempre fue el complicado el arrendatario, incluso en RT Argentina siempre el complicado es el arrendatario. En el leasing, acá lo tengo para todo. Y acá el alquiler es una ganancia todos los meses, punto. Literal así. Dijimos ya no soy espejo, ya lo explicamos todo esto. Ahí traigo el párrafo. Un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como operativo o financiero, como era antes. Si es financiero, ¿no? Es porque transferí sustancialmente el control, los riesgos, ventajas, no la propiedad, porque es un leasing. Entonces lo único que no transferí es la propiedad. Y todo el resto será un operativo. El financiero es una cuenta por cobrar, porque doy un préstamo, o es una venta y una cuenta por cobrar, y el operativo es una mera ganancia todos los meses. Para distinguir si es financiero o operativo, el financiero es la compra en cuota, bla, 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 y generalmente tiene opción de compra, pero a veces no, por la vía útil y todas esas cosas. Y el operativo es el que llamaríamos mero alquiler. Y la caracterización se tiene que basar en la esencia del contrato y no lo que diga. Que el contrato dice, nunca paso la propiedad, pero no es un mero alquiler porque
porque tiene el valor del activo, porque le agregué una ganancia, porque le agregué un interés por financiación, porque la vida útil abarca el contrato, o sea, por un montón, porque nunca lo quiero que me lo devuelva. El que hablamos antes del módem, como dato gratuito. Mentira, te lo vendió el primer día. Ese ni siquiera es alquiler, ese es venta el primer día, aunque todo dice que es como dato. Y buscar la esencia del contrato siempre tiene sus complicaciones. Y ahí es, si soy financiero es una cuenta por cobrar, si soy operativo es un ingreso lineal a lo largo del contrato, que no tiene nada que ver con el cálculo exponencial, nada, y no registra el pasivo, ni el activo, ni nada. Si fuera el arrendador, esta cuenta por cobrar debería coincidir con el pasivo arrendamiento, o sea, debería ser la contracara, pero no necesariamente porque quizás no, yo acá tengo el dato, yo acá tengo el activo subyacente. Se supone que si soy financiero, como arrendatario también, por eso que en algún punto serían iguales. Pero nunca te lo requiere, o sea, esto es como práctica, ¿no? En la norma nunca te lo requiere por ningún lado. Martín, en el caso que vos estés cobrando gastos, de los gastos que ponemos en el pasivo, que por ahí lo percibe... En el activo lo pones. Claro, que forma parte de ese activo de esa cuenta por cobrar o marca resultado. No, ahí generalmente es... También que hay veces que no lo cobran. Claro. Si es un impuesto, es un tercero, no me pega. No, igual, aunque sea yo la comisión, yo soy la inmobiliaria que te cobro la comisión y yo soy el dueño y todo y hago todo, esas comisiones, esas cosas, en el contrato cuando es operativo, es ganancia el primer día. No hay tira acá. Por eso no somos espejo. Entiendo lo que dice él. Si yo soy, muchas veces los gastos los cobra el escribano, los cobra otro, claro, y no el propietario. ¿Está bien? Entonces, yo como propietario cobro el alquiler y después el inquilino es el que le paga el impuesto de sello, el que paga, qué sé yo, la inmobiliaria, el escribano paga los gastos. Algunos gastos están compartidos, no importa. Si yo tengo gastos, son pérdida el primer día. ¿Está bien? Eso es siempre si yo soy el operativo. Si soy el financiero, ahí sí, como que yo neteo esos gastos de mi venta, que es lo que hago siempre cuando vendo en cuotas. Ahí me queda en la TIR. Por eso ahí quedo igual. En el operativo no. El operativo, el inquilino, los mete en la tasa, los activa y los mete en la tasa de interés y vos sos ganancia el primer día. Y esto lo dice acá. El arrendador reconocerá que mantengan arrendamiento financiero y los presentará como una cuenta por cobrar. Y el arrendador reconocerá los cobros de un arrendamiento operativo como ingreso de forma lineal a lo largo del contrato o de acuerdo a una base sistemática. Yo podría ser por hora, podría ser por otro, pero si no, lineal. Aplicará otra base sistemática si es más representativa del patrón, el que yo cobro. Esto ya era siempre toda la vida. Lo que pasa es que esto lo usábamos tanto el inquilino como el arrendador. Ahora lo usa solo el arrendador. Bueno, estamos bastante bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Que es distinto. No hablamos en la otra clase que se reconocía, no, era la pelea histórica sobre el reconocimiento del activo, del derecho al uso. Sí. Lo estás reconociendo igual. No, en NUA vos tenés, como arrendatario tenés que clasificar si es operativo y financiero. Si es operativo es un mero gasto, que sería como el tratamiento de los de bajo valor o corto plazo, y todos son gastos, y así lo hicimos toda la vida, y los libros de contabilidad. Sería gasto. Claro, ¿alquilo un inmueble decís? Sí, es gasto mensual. El RT Argentina. El mismo ejemplo que yo di antes, 10.000 mangos sería un gasto mensual. Y si es financiero, siempre fue así tan bueno, desde el RT18, yo activo el activo subyacente, reconozco el pasivo por el arrendamiento, por el leasing sería. Solo para adquisición. Sí, y los que son claramente que te vas a quedar o tenés la opción y es ventajosa. Por eso la norma arranca diciendo, sería esto, que lo primero que tenés que hacer es, esto que está acá, esto es para arrendador y arrendatario en Argentina. Tenés que caracterizar, esto era así siempre, caracterizar el contrato si es financiero o operativo. Si es financiero es un mero gasto de alquiler y si es operativo. Si es financiero tenés que reconocer el activo, que ahí sería el valor razonable del activo, que lo tendrías que tener. Sí, no es derecho a uso. No existe el activo por derecho a uso. No, en norma argentina no es activo por derecho a uso.
El derecho de uso se manda a gasto, que sería el tratamiento que tiene para los de bajo valor, ¿no? y los de corto plazo. Pero este tratamiento lo tenés para los financieros. O sea, primero distinguís si hay un alquiler. Si hay un alquiler lo tenés que clasificar en operativo y financiero. Los financieros tienen un tratamiento y los otros. Y ahí somos espejo, arrendador y arrendatario. En norma argentina. Y en NIF PYME. En NIF PYME sigue igual. Todavía no se metió. Está ahora en proceso de ver si se mete. Y en NIF completas, por eso digo que los que reportan NIF, el único ajuste que hacen al balance argentino es activar esto. Que lo hacen en un cálculo, no hacen todo como amortizado porque no lo tienen en la contabilidad. Entonces te hacen un cálculo global y te dicen este es el activo, este es el pasivo y chao. Y sacan los gastos del estado de resultado. Básicamente es eso. Sí. Una pregunta. ¿Y cómo afectaría el ajuste por inflación en el caso de lo activado? Del lado de... Sí, es costo, es exactamente igual que cualquier bien de uso. El tratamiento del activo de hecho es un bien de uso. Es costo ajustado por inflación y las amortizaciones ajustadas en estado de resultado. Claro, eso no cambia nada. El pasivo se supone que no, tendrá alguna cláusula, alguna actualización, una tasa de interés altísima, si es en peso, o es en dólares, entonces ya lo tenés metido a dólares. Bueno, pero no lo hace nadie. Sí, me dice segregar del interés, claro, no, sí, podés, pero si no, va todo en una línea y no hace falta, correcto. Bueno, gente, con esto les dimos en todas las reuniones, todo junio hemos cumplido. Se me pinchó una rueda y llegué tarde, el resto fue porque no se podía acá, hicimos alguna virtual, nos vino bien para hacer el Excel. Todos los materiales se los mandamos. Creo que les mandé el Excel también, hoy, porque ayer estaba hablando y le dije te lo mando porque yo sabía que hoy no lo iba a usar, entonces ya lo tengo armado y se los mandé. Entonces ya tienen todo, yo ya cumplí. Lloren, chicos. Bueno, no, si quieren que vuelva, van a tener que pedir. Hay muchos temas más. Siempre decimos, ojalá que haya una luz al final del túnel. Así que muy agradecido por pedir estas capacitaciones. He estado muchas veces, he estado en los otros edificios antes que vengan acá. Siempre contento de participar con ustedes. Quiero mucho a los auditores, ustedes lo saben, están en mi corazón. Con ella nos vemos hoy a la noche y al resto nos cruzamos por ahí y si hay alguna capacitación extra, estaré para ustedes cuando quieran. Tengan una cita.